Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que nos va a poner los pelos de punta, un tema que nos va a hacer suspirar y sobre todo, un tema que nos tiene a todos expectantes. Y es que hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, la pareja del momento. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a desentrañar los planes de boda revelados y vislumbrar su futuro juntos. La emoción nos invade. Así que si eres de los que adora el cotilleo bueno, si eres fan de las series turcas, si sigues a Kerem Bürsin y Hande Erçel como un verdadero showcase, este vídeo es para ti. Prepárense porque les prometo un análisis detallado con información exclusiva, rumores, datos contrastados y por supuesto mi opinión personal sobre todo este asunto. Y como siempre les voy a dar mi toque personal, mi punto de vista, para que no se pierdan ni una sola migaja de esta apasionante historia. Así que antes de que empecemos con esta avalancha de información, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Solo tienes que darle al botoncito rojo que está aquí abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Así no te perderás nada de lo que pasa en el mundo de las series turcas y del corazón. Es tu pase VIP para estar al día de todo. Y ahora sí. Empezamos. Ay, Kerem y Hande. ¿Dónde empezamos? Esta pareja, es que es un sueño. La química que desprenden en la pantalla, en la vida real, es innegable. Y es que desde que se conocieron en el rodaje de Love is in the Air, la chispa saltó, las chispas volaron, y el mundo entero se enamoró de ellos. La serie fue un éxito rotundo, pero creo que la verdadera magia sucedió fuera del set. Desde entonces los rumores de romance no han cesado, las fotos juntos han proliferado, los gestos de cariño han sido constantes y nos han hecho soñar. Para aquellos que aún no estén familiarizados con esta pareja de ensueño, hagamos un breve repaso. Kerem Bürsin, un actor turco de renombre internacional, conocido por su carisma, su talento y su atractivo. Ha participado en numerosas series y películas, consolidándose como uno de los galanes más codiciados del panorama turco. Hande Erçel, por su parte, es una actriz y modelo turca, también con una trayectoria impresionante. Su belleza, su elegancia y su talento actoral la han catapultado a la fama, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y seguidas por el público. Juntos en Love is in the Air, dieron vida a Eda y Serkan, una pareja que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, la conexión era evidente y, como suele suceder, el amor traspasó la pantalla. Si bien la relación entre Kerem y Hande ha sido, en gran medida, discreta, ambos han compartido momentos significativos que han alimentado la ilusión de sus seguidores. Han sido captados en vacaciones juntos, paseando tomados de la mano, asistiendo a eventos públicos y dedicándose mensajes cariñosos en redes sociales. Todo esto ha provocado un auténtico furor en las redes sociales, con miles de fans preguntándose constantemente ¿cuándo se casan? ¿Dónde se casan? ¿Cómo será la boda? Y todas esas preguntas que nos hacemos cuando vemos una pareja que nos gusta. Y es que aunque ni Kerem ni Hande han confirmado oficialmente sus planes de boda, los rumores son cada vez más fuertes. Y claro, como buenos toques nosotros nos hemos puesto a investigar. Hemos recopilado información de diferentes fuentes, desde medios turcos hasta declaraciones de amigos cercanos, y hemos llegado a algunas conclusiones muy interesantes. Pero antes de entrar en detalles, quiero aclarar que, como siempre, la información que les proporciono se basa en fuentes confiables y contrastadas, aunque, como con cualquier rumor, siempre hay un grado de especulación. Dicho esto, continuemos con el análisis. Uno de los rumores más persistentes es que Kerem y Hande ya han empezado a planificar su boda. Se dice que han estado buscando lugares ideales para la ceremonia, y que incluso han contratado a un organizador de eventos para que les ayude a coordinar todos los detalles. Imaginad. Una boda de ensueño en un lugar paradisíaco con todos sus amigos y familiares. ¡Qué romántico! Este rumor, que circula con fuerza en los medios turcos, se sustenta en avistamientos de la pareja visitando posibles locaciones. Se habla de lugares en Estambul, como el lujoso Palacio Raan, a orillas del Bósforo, o villas privadas con vistas espectaculares. La posibilidad de una boda en el extranjero también está sobre la mesa, con destinos como Italia, especialmente la Toscana, y las islas griegas, como Santorini,
siendo considerados por su romanticismo y belleza. La contratación de un organizador de eventos, si se confirma, sería una señal inequívoca de que la pareja está decidida a llevar a cabo la boda. Un organizador de eventos profesional se encargaría de coordinar todos los detalles, desde la elección del lugar y la decoración hasta la contratación de proveedores y la gestión de los invitados. Esto les permitiría a Kerem y Hande disfrutar del proceso sin tener que preocuparse por la logística, lo que es especialmente valioso dada su apretada agenda profesional. Otro de los detalles que se han filtrado es que Hande ya ha empezado a mirar vestidos de novia. Chicas, esto es como la confirmación definitiva. Imagínense a Hande deslumbrante con un vestido espectacular. Y por supuesto Kerem, radiante, esperando a su amada en el altar. ¡Ay, que me emociono! Se rumorea que la actriz tiene en mente un diseño elegante y sofisticado, acorde a su estilo y a la personalidad de Kerem. Este rumor, que ha corrido como la pólvora en las redes sociales, se basa en fuentes cercanas a la actriz, quienes aseguran que Hande ha estado visitando boutiques de alta costura y consultando diseñadores de renombre. Se especula con la posibilidad de que el vestido sea diseñado por una marca turca de prestigio, lo que sería un gesto de apoyo a la industria de la moda de su país, o incluso por un diseñador internacional, como Elie Saab o Fouair Murad, conocidos por sus creaciones espectaculares y perfectas para una novia de ensueño. La elección del vestido de novia es, sin duda, uno de los momentos más importantes para cualquier mujer. Es un reflejo de su personalidad, de sus gustos y de su estilo. En el caso de Hande se espera un vestido que sea elegante, sofisticado y que realce su belleza natural. Un vestido que la haga sentir cómoda y segura, y que la convierta en la novia perfecta para Kerem. Además de los preparativos de la boda, también se habla de los planes de futuro de la pareja. Se dice que Kerem y Hande están muy ilusionados con la idea de formar una familia, y que incluso ya han empezado a hablar sobre el tema de tener hijos. ¡Qué bonito! Imagínense a Kerem y Hande con sus pequeños correteando por la casa. Una imagen idílica. Si bien este rumor es más especulativo, es natural que, después de consolidar su relación y pensar en el futuro, la pareja considere la posibilidad de formar una familia. Ambos son jóvenes y exitosos, y la idea de tener hijos es, para muchos, una parte importante de la construcción de una vida en común. Este tema, como es lógico, se mantiene en la esfera privada de la pareja, pero la mera posibilidad de que estén considerando la idea añade un atractivo extra a su historia. Pero, ¿qué nos dicen las fuentes más fiables? ¿Qué han dicho Kerem y Hande al respecto? Pues bien, aunque han mantenido un perfil bajo en cuanto a la confirmación de estos rumores, sí que han dejado entrever algunos detalles que nos dan pistas. Es importante recordar que como figuras públicas, Kerem y Hande tienen derecho a su privacidad y a decidir cuándo y cómo compartir información sobre su vida personal. Sin embargo, han dejado caer algunas pistas que nos permiten vislumbrar su estado de ánimo y su proyección de futuro. En una entrevista reciente, Kerem, al ser preguntado sobre su relación con Hande, respondió con una sonrisa: «Estamos muy bien, muy felices». Unas palabras que lo dicen todo. No necesita más, la felicidad se le notaba en los ojos, en la voz, en la expresión. Un «estamos muy bien» que resuena en cada fan. Esta respuesta, aunque concisa, es significativa. La sonrisa de Kerem, su mirada, transmiten una sensación de paz y alegría. La frase «estamos muy bien» es una declaración de intenciones, un mensaje claro de que la relación va viento en popa. Es una forma elegante de evitar preguntas intrusivas y mantener la privacidad, pero al mismo tiempo, de dejar claro que la relación es sólida y próspera. Por su parte, Hande, en otra entrevista, afirmó que está viviendo un momento muy especial en su vida, tanto en el plano personal como en el profesional. Y claro, todos sabemos que el plano personal incluye a Kerem. Sus palabras nos dan a entender que las cosas van viento en popa entre ellos. Esta declaración, que fue realizada en una revista turca de gran difusión, refuerza la idea de que Hande está en un momento de plenitud. El hecho de que vincule el plano personal y el profesional indica que ambos aspectos de su vida están en armonía, y que uno influye positivamente en el otro. Es una señal de que la felicidad personal se traduce en un mayor éxito profesional, y viceversa. Además de las entrevistas, las redes sociales también nos dan pistas. Kerem y Hande suelen compartir fotos juntos, y no solo eso, sino que también se dedican mensajes muy cariñosos. Es que son un amor. En una de las últimas publicaciones, Hande escribió: «Mi persona favorita».
Ahí lo tienen, señores y señoras. Una declaración de amor en toda regla. Las redes sociales, en este caso Instagram, se han convertido en un escaparate de su amor. Las fotos que comparten juntos, ya sea de sus viajes, de sus momentos de ocio o de sus eventos profesionales, son siempre un deleite para sus seguidores. Pero son los mensajes que se dedican los que realmente encienden la llama de la ilusión. La frase "mi persona favorita" es una declaración de amor directa y sincera, que no deja lugar a dudas sobre sus sentimientos. Pero, ¿qué más sabemos sobre los posibles planes de boda? Según fuentes cercanas a la pareja, la ceremonia podría tener lugar en Turquía, concretamente en Estambul, o en algún lugar paradisíaco como Italia o las islas griegas. Ya ven, todo apunta a que tendremos una boda de cuento de hadas. Las opciones son variadas y los preparativos, según los rumores, estarían ya en marcha. La elección del lugar de la boda es, sin duda, un aspecto crucial. La pareja busca un lugar que sea especial, que refleje su personalidad y que cree un ambiente mágico para celebrar su amor. Estambul, con su rica historia y su belleza, es una opción atractiva para una boda tradicional y elegante. Italia, con su romanticismo y sus paisajes de ensueño, es perfecta para una celebración más íntima y romántica. Las islas griegas, con sus playas paradisíacas y sus vistas espectaculares, son ideales para una boda bohemia y llena de encanto. Y no solo eso, sino que también se especula sobre la fecha. Algunos medios turcos apuntan a que la boda podría celebrarse a finales de este año o a principios del próximo. La espera se hace larga, pero la emoción es máxima. La fecha de la boda es otro de los misterios que mantienen a los fans en vilo. Si bien no hay una confirmación oficial, la especulación sobre el momento en que tendrá lugar la ceremonia es constante. La posibilidad de que la boda se celebre a finales de este año o a principios del próximo añade un elemento de intriga y emoción. Los fans esperan con ansias el día en que Kerem y Hande se den el sí, quiero, y la cuenta regresiva ya ha comenzado. También se rumorea que la boda podría ser una celebración íntima, con pocos invitados, o por el contrario, una gran fiesta con cientos de invitados, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. No sabemos qué elegirán, pero sea como sea, seguro que será un evento inolvidable. La decisión de cómo celebrar la boda es totalmente personal. La pareja puede optar por una ceremonia íntima, con la presencia de sus seres queridos más cercanos, o por una gran fiesta con cientos de invitados. Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas, y la elección dependerá de los gustos y preferencias de Kerem y Hande. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de Kerem y Hande? ¿Qué nos espera como pareja? Pues bien, todo apunta a que les espera una vida llena de amor, felicidad y éxito. Ambos son profesionales exitosos, con una gran proyección en el mundo del cine y la televisión. Juntos pueden seguir cosechando éxitos, y sobre todo, pueden construir una familia sólida, basada en el amor y el respeto mutuo. El futuro de Kerem y Hande parece prometedor. Ambos tienen una carrera profesional sólida y están en un momento de gran éxito. Su amor y su complicidad son evidentes y parece que están construyendo una relación basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. La posibilidad de formar una familia, de compartir una vida juntos, añade un componente de ilusión y felicidad a su historia. Y es que la historia de Kerem y Hande es una historia de amor verdadero, de esas que te hacen creer en los cuentos de hadas. Han sabido mantener su relación en privado, lejos de los focos mediáticos, y han demostrado que lo importante es el amor, la complicidad y la felicidad. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Su conexión, que nació en el set de filmación, se ha consolidado fuera de él, y han demostrado que su amor es genuino y duradero. Han sabido proteger su relación de la presión mediática y han construido una base sólida basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. No podemos olvidar que la relación de Kerem y Hande también tiene sus altibajos como cualquier pareja. Han tenido que lidiar con la presión mediática, con los rumores y con las críticas. Pero a pesar de todo han sabido mantenerse unidos, y han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Es importante recordar que, como cualquier pareja, Kerem y Hande han enfrentado desafíos y dificultades. La presión mediática, los rumores y las críticas pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Sin embargo, han sabido afrontar estos obstáculos con madurez y fortaleza, y han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier adversidad.
Y por si fuera poco, su amor trasciende la pantalla. Han creado un vínculo que va más allá de la fama y el éxito. Se apoyan mutuamente, se animan en sus proyectos y se demuestran cariño constantemente. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. La relación de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo el amor puede trascender la fama y el éxito. Se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales, se animan en sus proyectos y se demuestran cariño y afecto en cada oportunidad. Su amor es genuino y sincero, y eso es lo que realmente importa. Por supuesto, hay que ser realistas. Los rumores son solo rumores y hasta que Kerem y Hande no confirmen oficialmente sus planes de boda, todo es especulación. Pero con toda la información que tenemos, es difícil no soñar con la posibilidad de verlos casados y formando una familia. Si bien es importante mantener los pies en la tierra, es natural que los fans sueñen con la posibilidad de ver a Kerem y Hande casados y formando una familia. La información que tenemos, aunque basada en rumores y especulaciones, es suficiente para alimentar la ilusión. En conclusión, aunque no tenemos la confirmación oficial de la boda, los rumores sobre los planes de Kerem y Hande son cada vez más fuertes. Se habla de preparativos, de lugares, de fechas y de planes de futuro. Todo apunta a que la pareja está en un momento muy especial de sus vidas, y que están construyendo una historia de amor que nos hace suspirar. En resumen, los rumores sobre los planes de boda de Kerem y Hande son cada vez más intensos. Se habla de preparativos, de lugares, de fechas y de planes de futuro. Todo apunta a que la pareja está en un momento muy especial de sus vidas, y que están construyendo una historia de amor que nos hace suspirar. Y ahora, para que no te quedes con ninguna duda, vamos a resumir los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de los rumores sobre los planes de boda de Kerem y Hande, de los posibles lugares para la ceremonia, de las fechas, de los preparativos y de los planes de futuro de la pareja. Hemos analizado las declaraciones de Kerem y Hande y hemos visto cómo las redes sociales nos dan pistas sobre su relación. Y sobre todo hemos soñado con la posibilidad de ver a esta pareja feliz para siempre. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado. He puesto toda mi pasión y mi cariño en este vídeo, porque como ustedes, soy fan de Kerem y Hande. Y quiero que sepan que siempre estaré aquí para compartir con ustedes las últimas noticias, los rumores, los análisis y mi opinión sobre todo lo que sucede en el mundo de las series turcas y del corazón. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan sobre los planes de boda de Kerem y Hande? ¿Creen que se casarán pronto? ¿Dónde les gustaría que se casaran? Cuéntenme todo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se corten. Comenten todo lo que quieran. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle a me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Es la única forma de estar al día con Kerem, Hande y todo el universo de las series turcas. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.